Muy buenas noches tengan todos, el Señor les bendiga abundantemente. Es una bendición y un placer en esta noche estar con todos y cada uno de ustedes a través de este medio, como ya es costumbre desde hace algunos meses. Antes de dar inicio a este tiempo de predicación, de enseñanza de la palabra de Dios, vamos a orar juntos y vamos a pedirle a Dios que tome el control en esta hora. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, que tomes el control de nuestras vidas, que tomes el control, Dios del cielo, de tu iglesia en todo el mundo, que nos des fuerzas para seguir adelante. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a seguir caminando conforme a tu voluntad y que podamos hacerla siempre, mi Dios. Te pedimos que nos perdones, Señor, por las tantas veces que te hemos fallado, que nos hemos rebelado en contra de ti, mi Dios. Perdónanos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios del cielo. Te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero que hablemos un poquito acerca de lo que hemos venido meditando, pero no tanto eso, sino una compaginación con el libro de Números específicamente. Yo en particular he estado en estos días leyendo bastante el libro de Números y hay algunos asuntos que incluso en el capítulo 10 del libro de Números, del libro de Corintios, de Primera de Corintios, que es el libro que hemos venido meditando en estos días, hace mucha mención, específicamente el capítulo 10 del libro de Corintios, hace mención al libro de Números y entre tantas otras cosas. Ahora, ¿por qué realmente el libro de Números es muy mencionado en el Nuevo Testamento? Pues precisamente porque el libro de Números abarca casi todos los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Es decir, 40 años el pueblo de Israel estuvo inmerso en el desierto. Los que hemos leído la palabra de Dios, los que conocemos las historias, pues sabemos que el pueblo de Israel viajó y anduvo perdido, entre comillas, ¿no? Perdido entre comillas porque Dios estaba con ellos, ¿no? En el desierto, una trayectoria que no debió haber durado 40 años, debió haber durado mucho, pero mucho menos. A ciencia cierta, debió haber durado, pero bastante menos, no los 40 años, pero sin embargo, el Señor les dice que debido a su desobediencia y a su incredulidad, ellos tendrían que vagar 40 años, porque precisamente fueron 40 días los que Israel mandó a reconocer la tierra prometida, y entonces hubo una incredulidad ahí muy grande, y el Señor les dice, pues tendrán que vagar un año por cada día de incredulidad, ¿no? Y bueno, se quedaron 40 años en el desierto, y dentro de esos 40 años, se encuentran 39 años metidos aquí en el libro de Números. Así que pues, prácticamente toda la historia está metida aquí. Éxodo pues, nos habla solamente de 1 o 2 meses, que es la travesía de Egipto a Sinaí. Ya de Sinaí en adelante pues, nos abarca todo lo que es el libro de Números. Pero ¿qué podríamos decir del libro de Números? Quiero compartirles una parte en específica que me llama mucho la atención. Claro, es una de las tantas veces que se repite la misma actitud de parte del pueblo hacia Dios. Y quiero que me ayuden a leer en el libro de en el libro de Números, capítulo 11, versículo 31. Dice así el libro de Números, capítulo 11, verso 31. Dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro.
alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo el día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí sepultaron el pueblo codicioso, dice, al pueblo codicioso de Kibrot Ataba. Partió el pueblo a Haserot y se quedó en Haserot. Mire qué interesante, no voy a leer mucho, pero unos versículos antes, resulta que el pueblo de Israel pues venía caminando, venía saliendo precisamente de Sinaí, iba en la travesía hacia Cades Barnea, y en esta travesía yo quiero que se imaginen algo. La Biblia, por ejemplo, cuenta que dentro de los hombres de guerra, los hombres que podían pelear, entre los que iban caminando aquí en el desierto se encontraban 600,000, más de 600,000 hombres de guerra. Ahora, si usted le suma a eso sus esposas, los hijos, estamos hablando de un mundo de personas, no sé, tal vez 1,5 millones, 2 millones, 2,5 millones de personas, quizás 3 millones de personas. A eso le sumamos los animales que llevaban, las bestias de carga que llevaban, sus cosas que llevaban, sus campamentos. O sea, estamos hablando que era una travesía que no era muy fácil, ¿no? Y en esta travesía, a pesar de que no era nada fácil, la Biblia reitera una y otra vez que Dios estaba con ellos. La Biblia dice que Dios estaba con cada uno de ellos y que Dios iba en el día como una nube que los cubría del sol, iba de noche como una columna de fuego que les alumbraba y que les daba calor en la noche, ¿no? Eso dice la palabra de Dios. O sea que ellos no estaban solos. No obstante, cada día dice la palabra de Dios que tenían maná fresco cada día. O sea, era como un pan, dice la Biblia, un pan sin sabor, pero era comida, con lo cual ellos todos los días se podían alimentar. Agua, Dios no los iba a dejar morir de sed, aunque hubieron algunos pequeños lapsos donde el pueblo de Israel se quejó por agua, se quejó porque ya no le gustaba la comida que tenía. Pero mire qué interesante, el pueblo de Israel no se queja precisamente porque no tenía comida, se quejaba porque ya no le gustaba la comida. El pueblo de Israel comenzaba a tener quejas en su trayectoria a la tierra prometida, que era la tierra que Dios les iba a heredar, que Dios les iba a dar, la tierra donde fluía leche y miel. Pero en esta trayectoria, que no era nada fácil, Dios estaba con ellos y Dios los iba sustentando. Dios les estaba dando lo que ellos necesitaban. Dios no los iba a dejar absolutamente solos, y no obstante, Dios realmente les estaba demostrando que estaba con ellos. Ya habían visto ellos cómo los había librado de Faraón, cómo había mandado 10 plagas para librarlos de la esclavitud de Egipto. Pero sin embargo vemos después en el capítulo 12 cómo incluso los mismos hermanos de Moisés comienzan a murmurar en contra de Moisés. Y vemos después en el capítulo 16 cómo Coré, un personaje que genera, obviamente un personaje que tenía poder de convocatoria, ¿no? Hace una revuelta y coloca a más de 250 hombres en contra de Moisés para rebelarse y hacer una tremenda rebelión.
Y en ambos, o más bien no en ambos, sino en todos los casos donde hubo rebelión y donde hubo disputas con Dios, hubo un castigo tremendo. Lo que podremos ver en esto, que voy a ir explicando de manera muy breve, es que algo que es con lo que yo quiero que nos quedemos en esta noche son con dos cosas. Está bien si se olvidan de todo el mensaje, pero estas dos cosas son las que quiero que entendamos. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae muerte. Esto es lo que vemos en toda la historia de la Biblia. Cuando la gente cree o la gente piensa que haciendo promesas a Dios, haciendo acuerdos con Dios, diciendo, hay gente, por ejemplo, que hace promesas a Dios de viajar a tal lugar, de hacer una penitencia, de hacer un sacrificio para que Dios lo escuche, para que Dios lo bendiga, para que Dios haga esto, para que Dios haga el otro. Quiero decirles, eso no dice la Biblia que Dios lo pide, una, y dos, eso no mueve el corazón de Dios. O sea, que usted haga promesas a Dios, que usted diga que va a arrodillarse por 15 días o que va a latigarse la espalda, eso no significa nada delante de Dios. Lo único que trae bendición de parte de Dios para su vida es la obediencia a la palabra de Dios. Es lo único. Y lo único que trae muerte a su vida es la desobediencia de la palabra de Dios. Son dos cosas que se encuentran en todo lo largo y en todo lo ancho de la palabra de Dios. La obediencia trae vida, la obediencia trae bendición, la obediencia trae respaldo de Dios, la obediencia trae cosas grandes de parte de Dios. La desobediencia trae muerte, la desobediencia trae fracaso, la desobediencia trae rupturas, la desobediencia nos aleja y nos aparta de Dios. Y aquí estamos viendo un claro ejemplo. El pueblo de Israel resulta que en esta precisa parte no les estaba faltando absolutamente nada. No estamos viendo, como vamos a ver más adelante, donde el pueblo de Israel se queja porque tenía sed. De igual forma Dios les da agua que sale de una roca. Pero en este caso aquí no les faltaba absolutamente nada. Tenían agua, tenían comida, tenían todo. Pero el argumento es: ya me fastidió este maná, ya estamos hartos de este maná, queremos carne. Y entonces dice la Biblia que está bien, se rebelaron en contra de Dios, menospreciaron el sustento de Dios, y entonces Dios le dijo a Moisés: a ver, diles a todos ellos que van a tener carne, y no van a tener carne por un día, ni por 2 días, ni por una semana, ni por 20 días, ni por un mes. Ni por 20 días, van a tener carne por un mes completo. Un mes completo van a tener carne. Y dice la palabra de Dios: y tendrán carne hasta que les salga por las narices. Así, de ese tamaño, ¿no? Es tremendo esto. Y entonces, ¿qué vemos aquí en el capítulo 11, verso 31? Eso. Dios manda una gran nube de codornices que cubre el cielo. Y ya una vez mandando esta nube de codornices, bueno, dice la palabra de Dios que todos comienzan a recoger la carne que había quedado en el suelo, porque ahí se aterrizaron las codornices de tal modo que dice la Biblia que eran 2 codos sobre la faz de la tierra, ¿no? O sea, digamos casi 1 metro de altura de carne sobre la faz de la tierra. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? Mire, aquí hay un problema muy grande que dice la palabra de Dios, que Dios se enojó tanto que aun cuando ellos estaban masticando la carne, murieron muchas personas. Lo dice así, vamos a leerlo. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron
para sí a lo largo alrededor del campamento. Y dice el verso 33, bueno, en el 32 dice que estuvieron todo el día y toda la noche recogiendo carne, imagínense, todo el día y toda la noche recogiendo carne. Y que el que menos recogió 10 montones de carne. Ahora yo quiero que usted piense, ¿para qué usted querría 10 montones de carne? 10 montañas de carne. Usted diría, bueno, la refrigero y me dura todo el mes, ¿no? O me dura 2 meses. Ellos no tenían refrigerador. La carne se les iba a echar a perder, desde luego. Y 2, había un mandato de Dios estricto desde que salieron. Desde que Dios les comenzó a proveer con maná, Dios les advirtió que no podían dejar la comida de un día para otro. No podían hacerlo. O sea, tenían que comer el maná y no podían decir, bueno, me sobró esto, lo voy a guardar para mañana. No podían hacerlo. El Señor decía, van a recoger solamente lo que se van a comer y no más de eso, porque mañana yo les daré un pan nuevo, no tendrán necesidad. Y eso hacía el pueblo de Israel. Israel no tenía que preocuparse por nada, solo tenía que recoger lo que se iban a comer, porque al otro día habría pan nuevo y pan fresco. Esa es una de las cosas que Dios les venía ordenando. Sin embargo, ellos amontonan tanta carne que desde luego no la iban a poder utilizar en el mismo día. Esos son los 2 puntos, pero el tercer punto es que quiero que entendamos aquí qué había en el corazón, qué había en la mente, qué había en las emociones, en las intenciones de alguien que por lo menos recoja 10 montones. A eso la palabra de Dios les llamó avaricia, les llamó glotonería. Y aquí es donde podemos entender a qué se refiere el pecado de la glotonería. El pecado de la glotonería no solamente nos lleva a pensar que es comer mucho, no solamente. El pecado de la glotonería tiene que ver con querer acaparar sin que te importe la necesidad del otro. No sé si a usted le pasó, pero yo me acuerdo que muchas veces me lo hacían y otras veces también yo lo hice, ¿no? Cuando éramos niños y éramos pequeños y salíamos al receso en la escuela, y muy esporádicamente, muy de vez en cuando, compartíamos la comida, compartíamos el bastimento, ¿no? Y entonces dentro de los que nos reuníamos, podíamos ser 3 o 4 niños que nos reuníamos, había siempre 1 o 2 que eran muy mañosos, ¿no? Muy malillas. Y entonces siempre que veían a ver cuál era el mejor bastimento, pues entonces se llenaban la boca, ¿no? Y se le atacaban para agarrar otro y dejar el otro, o si quedaban 2 o 3 cositas, pues el que quería agarrar todo se llenaba la boca sin siquiera pasárselo, con tal de no tener nada en la mano y poder agarrar la otra pieza de comida, ¿no? Eso es glotonería. Querer para ti y pasarle por encima al prójimo. Estas familias, ¿acaso se pusieron a pensar, bueno, yo creo que vamos a ser moderados? Una, porque no nos vamos a comer tanta carne, y otra, porque tal vez haya otros que se queden sin comer. No, ellos no pensaron en eso. Ellos dijeron, vamos a agarrar para los míos, como dicen las viejitas, ¿no? A mí me importan los míos y los demás que le hagan como quieran, ¿no? Como dicen las viejitas, ¿no? No, eso a Dios le molestó, eso a Dios no le gustó, porque había mandatos estrictos de no dejar comida de un día para el otro y de amar al prójimo. Esa es una de las cosas que incluso Jesucristo recuerda acerca de qué era lo más importante de la ley, ¿no? Una de las cosas más importantes, amar al prójimo como a ti mismo. Y eso les fue contado como glotonería. Y entonces dice el verso 32, dice, entonces el pueblo
estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí, o sea, para sí, a lo largo y alrededor del campamento. Dice el verso 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Dios, de Jehová, se encendió en el pueblo e hirió a Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Escuchen, los que eran codiciosos murieron ahí. Hubo una desobediencia a Dios. Ahora, en el libro de Corintios, capítulo 11, miramos a partir del verso 17 que el apóstol Pablo comienza a enseñarle a la iglesia de Corintios acerca de la Santa Cena. Y no voy a leer mucho, pero una de las cosas que el apóstol Pablo les está enseñando ahí en el capítulo 11 del libro de Corintios es que les decía, mientras unos tienen hambre, otros no solamente están saciados, están hasta embriagos. O sea, a ustedes no les interesa la parte del cuerpo de Jesucristo, no les interesa ser parte del cuerpo de Jesucristo, no les interesa, no tienen esa sensibilidad de compartir, de ser unidos, de convivir con la iglesia de Jesucristo. Y ese es el cuadro que el apóstol Pablo dibuja de lo que estaba sucediendo en este momento, ¿no? Dice, algunos se quedan con hambre y otros ya no solamente tienen que comer, sino que hasta se embriagan, ¿no? Imagínense qué falta de entendimiento. ¿A quién se le ocurriría irse a embriagar a la congregación? No solo a la congregación, en un evento, como dicen los religiosos, en un sacramento tan sagrado, ¿no? Como dicen los religiosos, ¿no? ¿Qué es la cena del Señor? La Santa Cena, que cabe decir no se llama comunión ni primera comunión, se llama Santa Cena, ¿no? Porque comunión es hablar. Entonces cuando yo oro a Dios, pues yo estoy teniendo comunión con Dios. Cuando yo participo del pan y del vino, entonces estoy trayendo a memoria el sacrificio de Jesucristo, que esa es una de las cosas que el apóstol Pablo decía que se tienen que hacer en la cena, pero eso lo vamos a hablar en otro servicio, que no se puede participar de la cena sin discernir el cuerpo de Jesucristo, y eso lo vamos a ver Dios mediante el día domingo. Pero quiero que veamos esto, hermanos. De alguna forma también en la iglesia actual de Corintio estaban viviendo esa misma escena, donde unos tenían y otros, a mí qué me importa que el otro no tenga ni qué comer. ¿Será que eso pasa hoy en día? Mire, yo estaba pensando, y a veces, y esto pasa en todas las iglesias, o por lo menos en todas las que yo he visitado, ¿no? Casi por lo regular siempre se hacen pequeños grupos, ¿no? Y usted dirá, bueno, tal vez yo no soy así, pero quiero que entendamos esto. ¿Qué pasa cuando a veces nos damos cuenta de que tenemos un miembro nuevo dentro de la congregación y la iglesia de Jesucristo? Eso sí yo lo he visto, incluso mucho en la iglesia que yo pastoreo, que hay a veces una indiferencia tan grande por el nuevo y por el perdido, que cuando llega alguien nuevo a los pies de Jesucristo, nadie lo va a saludar, nadie le va a dar un abrazo. A veces yo tengo que ir personalmente porque no veo a nadie preocupándose. Hay una indiferencia muy grande que tiene mucho que ver con números. A unos, ¿qué les importaba a ellos? Lo de ellos, nada más. Les importaba acumular
para ellos, tener la carne ellos y los demás, ¿qué me importa si juntan o no juntan? En Corintios, pues nosotros vamos a comer, nosotros trajimos comida, los de allá si tienen hambre, pues no importa. Y hoy en día, en la actualidad, tal vez ya no tenemos ese tipo de convivencias como antes lo hacían, pero tal vez hoy, bueno, pues yo ya soy salvo, yo conozco la palabra de Dios, aquel si se quiere quedar, que se quede, y si no, pues ni modo, como a veces decimos, yo ya cumplí con compartirle, si se queda o no se queda, no es mi problema. Y creo que esa no es la actitud, hermanos. Debemos de nacer a la misericordia, debemos de nacer a la compasión por el perdido, al amor por la persona que está perdida, que no tiene y que no conoce a Jesucristo. Eso es parte de compartir el pan, de compartir lo que nosotros tenemos. Si el maná representa a Jesucristo y es alimento y es sustento, y usted y yo tenemos a Jesucristo, ¿qué tenemos? Tenemos alimento y tenemos sustento para otras personas. Por eso el apóstol Pablo decía aquí en unos capítulos anteriores, ay de mí si no predico el Evangelio, ay de mí si no predico el Evangelio. O sea, ¿cómo estará mi corazón si yo no comparto del sustento que tengo a otros que están perdidos? Iglesia de Jesucristo, creo que este es tiempo de nacer a la compasión, de nacer al amor por el prójimo, porque eso es parte de participar de la cena, discerniendo o sin discernir el cuerpo de Jesucristo. Tú disciernes el cuerpo de Jesucristo, tienes compasión por la iglesia, amas la iglesia. Ya no vamos a hablar de aquellos que no solamente son indiferentes, sino que incluso se atreven a hablar mal de la iglesia de Jesucristo. Eso ya es otro nivel. Si quieres saber qué pasa con ellos, con los que hablan mal de la iglesia de Jesucristo, bueno, pues lo invito a que lea el capítulo 16 del libro de Números. Ahí especifica qué pasa, ¿no? Pero ya vamos a dejar los altercados de algunos que provocan dentro de las congregaciones. No, estamos hablando de hijos de Dios, de cristianos, de personas que se supone debemos de amar a Dios y a su iglesia. Pidámosle a Dios que nos ayude a amar al prójimo como a nosotros mismos, a ser compasivos, a ser misericordiosos, a ser amorosos, como lo veremos en el capítulo 13 del libro de Corintios. Más adelante miraremos que el que no ama sencillamente no conoce y no tiene a Dios en su vida. Mis amados hermanos, vamos a orar juntos para nacer a la compasión, para nacer al amor al prójimo, al amor al perdido, y que Dios nos ayude a ser cada vez mejores hijos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos nos ayudes, nos guíes, mi Dios amado. Te ruego, Rey de la Gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que nos ayudes a nacer a la compasión, a la